Entonces, Dios se va revelando parcialmente o progresivamente al ser humano por causa de que el hombre es una criatura finita. Su naturaleza es limitada. Entonces Dios va revelándose al hombre paso a paso. Tenemos la revelación general, que es la creación. Y tenemos la revelación especial, que es su palabra y su Hijo Jesucristo. Aleluya. Dios le bendiga a Israel. Bendiciones. Buenas tardes. Gracias. Amén. Por eso hay que entender, el propósito de la ley no era para justificar al hombre. El propósito de la ley era para llevarlo a Cristo. Era una guía. Amén. Por eso es que la revelación es progresiva. Mira que aún en la ley todavía no había sido cumplida. La ley la cumple Jesucristo. Y la ley es una revelación de Dios progresiva también. Hasta, especial, progresivamente, pero especial, hasta llevarlo a la culminación que era y es Jesucristo. Porque la ley es un ayo hacia Cristo, una guía hacia Cristo. Amén. Entonces, dice así. También podemos conocer a Dios al entrar en relaciones con nosotros. Él en relaciones con nosotros. Obtenemos nuestro conocimiento de Él por el estudio de su naturaleza. Esto es algo muy delicado y característica. Ya que estas revelan aspectos de su... Oiga, ¿aspectos de qué? ¿Quién tiene el libro? De su ser. De su ser. Para obtener un conocimiento completamente fidedigno. Oye, necesito unos lentes, ya parece. De la naturaleza y la característica divina. Debemos comenzar con el estudio de la revelación de Dios, de sí mismo, en las Escrituras. Aunque podemos obtener algún conocimiento general de Dios al contemplar sus obras en la naturaleza, hemos de volvernos a la palabra de Dios para recibir una comprensión de su naturaleza y características. Oiga bien, la Biblia es plenamente la palabra de Dios y es la revelación de Dios especial para el hombre. La Biblia. A través de las Escrituras y por medio de las Escrituras es que podemos entender acerca de la naturaleza y de nuestro Creador. Porque mucha gente se salen de las Escrituras para entender a Dios en otras cosas, en las religiones. Dios no es una religión, la gente está equivocada, ha malinterpretado las cosas. Porque el hombre, al no entender, por eso es que la revelación de Dios es progresiva, al hombre no entender esto del evangelio, de comunión con Dios, lo ha plasmado de religión. Oye, la religión no salva a nadie. La religión no salva a nadie. La religión es el intento del hombre por medio de su propia fuerza llegar a Dios. Y en este caso, Dios es el que se le revela al hombre. No es el hombre que encuentra a Dios o descubrió a Dios, que es muy distinto y muy diferente. Entonces, ¿qué pasa aquí? La tierra o el planeta o los seres humanos están plagados y plasmados de religión. Aún el cristianismo más conocido, con este caso estoy diciendo la constitución, ya usted sabe, la constitución católica, es una religión. El evangelio no se trata de religión. El evangelio trata de una comunión con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Basado en ¿qué? En la palabra, obedece la palabra y la guianza del Espíritu Santo por medio de la palabra. De eso trata, en realidad, el evangelio. No habla de una religión. La religión es el intento del hombre para llegar a Dios por sus propios métodos. Sin embargo, el evangelio trata de que Dios, en su misericordia, su amor, le da al hombre su gracia, un don inmerecido, un regalo, a través de Cristo, salvación. Que esto no es por fuerza humana, o por medios humanos, o por lo que el hombre pueda lograr o comprar. Aquí que viene el punto y aquí viene el choque grande. Entonces, al estudiar acerca de nuestro Creador, ojalá pueda apreciar cabalmente que el interés de Él por usted fue lo que le motivó
a revelarse progresivamente. ¿Qué? Progresivamente. A través de las edades. Esa revelación llegó a su punto culminante cuando habló finalmente a través de su Hijo. Hebreos 1:2. ¿Qué dice? Mueve la Biblia, Hebreos 1:2. Uno, dos. Sí. ¿Quién tiene la textual aquí? ¿Quién trajo la Biblia textual? Nadie la trajo. Yo no tengo Texto. No, esa es Reina Valera de 1960. Estoy hablando de la traducción literal. Oye, no traje. ¿No la trajo, Varón? Varón, ¿qué le está pasando, Varón? Me está abandonando, Varón, ¿qué está pasando? La Biblia también más chiquita, La textual tiene que traer porque estamos en un estudio. La textual es la traducción literal a la roca. No quería cargar muy Eso pesado es, hoy. la textual. ¿Cómo fue? No quería cargar muy pesado hoy, no. No tenía que traer la textual. Usted trae esa y trae la textual. Porque la textual nos ayuda a entender muchos versículos que en nuestra traducción, en una traducción dinámica, no la puede traducir, no la traduce así directamente como la textual. La textual te lo trae literalmente. Es una traducción literal. ¿Me entiendes? ¿Qué dice Hebreos 1:2? Amén. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo. Nos Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Óigame bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y de quién es el Hijo? Jesucristo. Entonces, yo creo que usted me vaya a San Juan, por favor. Ahora vaya a San Juan, capítulo 1, versículo 18. Amén. ¿Qué dice allí? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué dice? Es una revisión, revisada. ¿Qué dice? De la misma forma, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado. ¿Quién tiene una revisión? ¿Quién tiene una 1960 revisada? ¿Y allí qué dice? Dice, ¿Y la suya? A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. si la textual tuviera aquí, la textual dice el Dios único. La puede buscar por internet también, la textual. Marte, ¿tú tienes la textual ahí en internet? No la tenía, no. Nosotros no es fácil porque está pobre. No, hay una versión gratis por ahí. Porque nosotros usamos mayormente la Reina Valera, pero en la textual dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, hablando de Jesús. Quiere decir, aquí por favor, quiere decir que Jesús es la revelación máxima y culminante de Dios para la raza humana. Oye, porque bien dice el texto, el versículo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Jesús, por medio de Cristo Jesús, es que nosotros conocemos a Dios. Gloria a Dios. Él se ha revelado a través de Cristo, su Hijo. Por eso Jesús dijo, la palabra que yo os hablo no son mías, sino de mi Padre. El que me recibe a mí, recibe a quien me envió, el Padre. Ok. En este estudio de su naturaleza y características naturales, vamos a estudiar en el bosquejo de la lección la naturaleza de Dios y los atributos de Dios. Yo quiero ir con ustedes a las palabras claves y de inmediato, porque yo quiero paso por paso para que usted vaya entendiendo, porque esto es un tema muy delicado y hay mucha confusión aún en el pueblo de Dios acerca de la naturaleza de Dios y los atributos de Dios y la Trinidad de Dios. De eso vamos a hablar porque estamos tratando acerca del Dios de nuestro Creador. Amén. 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 Violeta, por favor.
¿Qué pasó? Ay, nos abandonó Violeta también. Sí. Beba agua, hermano. Mira lo que me Eso mata gente. Te consigo agua. Es cuando llegó. Beba agua, dice, hermano, agua no toma calientita. eso. Miren, atributos. Cualidades consideradas como pertenecientes a una persona o cosa, características. A una persona o cosa. Distinciones. Cualidades o características especiales, excelencias. Distinto. Que no es igual, separado, diferente en calidad o clase. Esencia. Lo que hace que una cosa sea lo que es, parte o partes necesarias. Eternidad. Tiempo sin principio ni fin, interminable. Oye, ¿qué palabra pusieron? Oye, esto, ¿cómo fue? Léelo de nuevo. Tiempo sin principio ni Tiempo. fin. Tiene tiempo la eternidad. No. Como dice. Mira, para expresar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces sigo leyendo. Eterno. Sin principio ni fin. Inmaterial. Espiritual en lugar de físico. Inmortal. Que vive para siempre. Inmutable. Que nunca cambia, incambiable. Cuando a veces estamos adorando el inmutable, hay gente que dice, ¿qué es lo que está diciendo esto? No cambia. Manifestaciones. Cosas plenamente demostradas o reveladas. Materia. Materia. Sustancia que ocupa espacio, tiene peso y puede existir en forma sólida, líquida o gaseosa. Material. De lo que se compone una cosa físico en lugar de espiritual. ¿Qué fue primero el espacio de la materia? Y después fue lleno con la materia, ¿o no? ¿O no? Omnipotente. Que tiene todo poder. Todo poder. La palabra omni significa todo, potencia significa poder, significa todo poder. Ahora cuando nosotros decimos todo poder, Dios es omnipotente, ¿qué estamos diciendo? Todopoderoso. Que tiene toda la capacidad para llevar cualquier maniobra que Él se decida y realizarla. Que Punto. todo lo puede. Exactamente. Omnipresencia. Presente en todas partes. Él está aquí, Él está allá al mismo tiempo. Dios vive en un eterno presente. O mejor dicho, el eterno presente existe en Él y Él puede existir en el eterno presente y viceversa. Quiere decir que Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo al mismo tiempo. Todo en todo, ahora mismo. Él está aquí, Él está allá. Oye, le hablan en chino, en inglés, en francés, en alemán y todos lo entienden al mismo tiempo. Y a todo el mundo le puede responder al mismo tiempo. Y está en el futuro y en el presente. No, es que Dios habita en un eterno presente. Él creó el tiempo. El futuro no existe para Dios. Eterno presente. El presente solamente. Eterno presente. Porque Él creó todo. El tiempo, el espacio, todo. Mucha gente se equivoca y piensan como que cuando nada estaba creado, ellos piensan como que Dios estaba vagando en el espacio. No. Ni espacio, ni tiempo, nada. Solo existía Él. Nadie más. Nada ni nadie más. Él. Y cuando Él dijo, sea la luz, y creó Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios creó el espacio, creó el tiempo, creó las estrellas, creó todo el universo. Entonces comenzó y agarró el planeta Tierra o nuestra galaxia y comenzó a organizarla y comenzó a poner todo en orden allí para poner allí la criatura llamada hombre. Pero no existía ni tiempo ni espacio, solo existía Él. Mucha gente se equivoca y piensa como que Dios... que Dios está allí en el cielo. Yo entiendo eso perfectamente a qué se refiere. Pero la Biblia dice en Hechos, dice Pablo que en Él vivimos y en Él nos movemos. Quiere decir que todo el universo y toda la creación está dentro de Dios. Va más allá de lo que usted puede pensar. ¿Usted oye lo que estoy hablando? Toda la creación, todo el cosmos, todo está dentro de Él. Entonces es el ser todopoderoso, omnipresencia, está en todo lugar al mismo tiempo. Presente en todas partes. Omnisciencia, Que tiene todo conocimiento. ok, toda ciencia está en Él. Toda ciencia en Él, oiga esto y ponga atención. En realidad, cuando usted va a la universidad, oiga la palabra, universidad. La palabra universidad entiende una
diversidad de qué? De pensamiento. Pero en realidad lo que existe es una sola ciencia. La gente no lo sabe. Una sola ciencia. Y esa ciencia tiene ramificaciones, por ejemplo, la parte de la ciencia matemática, ciencias naturales. Todo eso se compone en un solo bloque de ciencia. Ahora, Dios posee Todo. la ciencia total. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Él posee todo. Él es la ciencia. Entonces, ahora, la ciencia. Él es omnisciente, pero hay otro punto que se llama omnisapiente. Todo lo sabe. Es poseedor de toda ciencia. Es la ciencia, es el conocimiento. Amén. Propiedades. Atributos, cualidades particulares de una persona. Oiga, simplicidad. Eso es Cualidad de no estar dividido en partes. Oiga esto, aquí hay un punto que muchos creyentes no entienden. Por eso yo voy a leer el libro punto a punto, paso por paso, para que usted salga de aquí bien claro en estos puntos, porque esto es pura teología. Para que usted entienda claramente en realidad cuando nosotros decimos que tenemos un Dios de tres personas distintas. Oiga esto lo que estoy hablando. Tenemos un Dios en tres personas distintas. Ahora, ¿dónde radican las distinciones? Y eso lo vamos a aclarar. Porque mucha gente no entiende esto, muchos cristianos no saben que tenemos un Dios triuno, una sola esencia y tres distintas personas, pero ¿dónde que hacen las distinciones? ¿Dónde están las distinciones? ¿Dónde radican? Que eso lo vamos a analizar para que la gente no quede confundida. Porque el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Ahora, el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Padre es el Hijo, pero en esencia son uno. Y eso lo vamos a aclarar después, ¿me doy a entender? Por eso es bueno que cuando tenga el libro estudie esto con delicadeza y tranquilidad y le pide al Espíritu Santo sabiduría e iluminación. Singularidad. Calidad de ser extraordinario de una clase. Único, ¿verdad? Simplicidad significa que no hay es indivisible. Soberano. Líder supremo, mayor en rango, poder con poder máximo. Sobre todo. Sí me gusta a mí, soberano. Sobre todo. Ya, óigame. Por eso es que usted ve que cuando comenzamos a estudiar acerca de nuestro Creador, comenzamos a tenerle más respeto Y amor. y amor, porque sabemos lo inmenso que Él es. Lo importante que es. Soberano. Sustancia. De lo que consiste una cosa, la parte real, principal o importante de algo. Sustancial. Que tiene sustancia o esencia. Trinidad. La unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad del Padre y el En Espíritu una Santo. naturaleza divina. ¿En una qué? Naturaleza divina. Oye eso. Eso es muy importante. Óigame bien. El hombre, ¿cuántas partes tiene el hombre? Tres. ¿Cuáles son? Tronco y extremidad. ¿Cómo fue? Alma, corazón, cuerpo y espíritu. ¿Qué? La parte del cuerpo, perdón. No, espera. Gracias, por el amor de Jesús. ¿Pero de qué están hablando? Ah, de alma, espíritu y... Ay, perdón. Mi alma te alaba, Jesús. Le quito la ropa para que me coman. Oye, ¿verdad que la ciencia biológica no era la biología de Sí, ciencia la natural? parte del cuerpo, pero no tiene nada. Oye, aquí. Primero tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Ahora, ¿cuál es la esencia? Vamos a decir, ¿cuál es la naturaleza humana, verdad? La naturaleza humana. Pero esa naturaleza se compone de espíritu, alma y cuerpo por una sola esencia, humanidad. ¿Aquí conmigo? La manera de comprender un poquito más a Dios es viendo al hombre. No es que el hombre es una copia perfecta. Por ejemplo, nosotros tenemos el agua, H2O, ¿verdad? Esa es la esencia. El agua tiene la capacidad de vaporizarse, sigue siendo H2O la esencia. El agua se puede formar líquida, sigue siendo H2O la esencia. El agua puede congelarse, sigue siendo H2O la esencia. ¿Verdad? Tú tienes un huevo tiene un cascarón, una yema clara, una clara y una yema, ¿verdad? Entonces tú ves que se compone de tres. ¿Me doy a entender? Pero tiene una naturaleza, una esencia. ¿Me doy a entender? Entonces, eso para que podamos comprender un poco de qué vamos a tratar cuando hablamos de la... Bueno, usted va a escuchar que yo no uso mucho la palabra Trinidad, sino triunidad.
¿Entiendes? Porque la palabra Trinidad es un término técnico para entender la Trinidad, el ser tripersonal que nosotros tenemos, el creador tripersonal que tenemos, que hemos creído, en quien hemos creído. Amén. Trino. Contiene tres cosas distintas. Oiga esto, contiene tres cosas distintas. Unidad. Unidad, unicidad, singularidad. Ok. Yo voy a ir leyendo paso por paso para que usted vaya entendiendo esto, porque esto ha traído mucha confusión, ha traído mucho debate. Muchos cristianos, otros dicen que son los Jesús solos nada más, quitan al Padre y al Espíritu Santo. Otros dicen que solo es Jehová Dios o Yahvé Dios solamente. Otros hacen más énfasis en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, diga. Y otra religión también piensa que los cristianos adoran tres dioses. También. Sí. Y ahí que va, usted, por eso, nos llaman idólatras. Pero Dios es dioses, ¿no? Lana, ¿cómo fue? Usted dijo ayer que Dios... No, la palabra Elohim es plural, hablando de la Trinidad de Dios. Pero en esencia es un solo Dios. Ahora, Raiza, usted es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántas raizas son? Una. Ah, yo pensaba porque compuesta por... Oh, mira qué bien, ¿eh? Entonces, la naturaleza de Dios. Vamos aquí. Al estudiar los científicos los elementos de la sangre descubren que se compone de diferentes sustancias y pequeñas partículas que cumplen funciones separadas en el sostenimiento de la vida. Ese complejo líquido es bombeado para que circule a través de una complicada red de conductos todo el día y toda la noche por una máquina muy potente, el corazón, que descansa después de cada movimiento. Oye, tremendo, ¿eh? La sangre es la vida misma del cuerpo. Le lleva oxígeno y alimento a cada parte del cuerpo. Combate gérmenes que pudieran invadir el cuerpo. Le ayuda a eliminar los desechos. Para hacerlo, se necesita la cooperación de los pulmones, los riñones y otros órganos, incluso el corazón. Este es solo un ejemplo de los muchos sistemas biológicos altamente organizados que hacen posible la vida. De seguro, solo, un ser de gran poder e inteligencia pudo haber creado todo esto. ¿Qué sabemos acerca de ese ser? Examinemos algunos datos que conocemos acerca de nuestro Creador Dios. Los científicos, algunos creen que existe algo o alguien que creó todo esto. Algunos creen en el Big Bang, una gran explosión, una gran explosión que hubo hace que sé yo cuántos millones de años y apareció el sistema y aparecieron las galaxias. Pero la pregunta es, ¿cómo algo impersonal va a crear algo personal? ¿Qué fue lo que trajo o lo que movió o lo que motivó a esa gran explosión? ¿Quién es su origen? Ahora la pregunta es, como yo siempre digo, ¿hubo alguien de nuestra especie que vio el Big Bang? ¿Hubo alguien? Es una teoría inventada por los científicos y la enseñan como ciencia. Entonces tenemos a Darwin, el de la evolución. ¿Vio a alguien o vio Darwin el proceso de evolución? No, ¿verdad que no? Entonces queda... Trajo pruebas falsas, sí. Entonces, ¿qué pasó aquí? La evolución también queda relevada a una teoría. Porque yo siempre digo, los científicos dicen, bueno,
Nosotros, déjame ver si tengo el teléfono aquí. Sí. Por ejemplo, esto es una roca. Y dice el doctor James Min, vamos a llamarlo así. Y dice, según el carbono 14, esto es una piedra, es un ejemplo. Esta piedra tiene 20 millones de años. Óyeme. ¿Cómo supo ese científico que esa roca tiene 20 millones de años? Según el carbono 14. ¿Quién inventó el carbono 14? Un hombre. ¿Quién saca los parámetros? Un hombre. ¿Quién hace las conclusiones? Un hombre. ¿Desde qué punto de vista? Desde el hombre. ¿Es así? No. Ahora, ¿qué es más lógico creer? Aquí tenemos la prueba de lo que vieron a Jesús, caminaron con él, lo tocaron, lo palparon, dice Juan, tocante al verbo de Dios, Jesús. Y aquí está. ¿Qué es más lógico creer? ¿En esa teoría o en la Biblia? Entonces, No hay más que hablar. la gente, yo no sé cómo que la gente... Le gusta complicarse la vida. No, exactamente, y que hay que buscar vida allá en Marte. No, que Buscando la Biblia, cosas no, la raras. Biblia habla de los ángeles caídos. La Biblia habla de los ángeles caídos. Entonces, la gente piensa que esos son aliens. Bueno, son extraterrestres porque no son de la Tierra. Pero son ángeles caídos y están engañando al mundo. Amén. Amén. Dios es un ser personal. Dios es personal. Dios habla con el ser humano. Dios reacciona cuando el hombre toma otro camino que a él no le agrada. Vamos a aclarar esto. En su opinión, ¿cuáles son las partes esenciales de una persona? Sus brazos, su voz, sus ojos. Si alguien pierde alguno de esos órganos, aún así sigue existiendo, probablemente estaríamos todos de acuerdo en que una persona no es, oiga, simplemente un cuerpo. Una persona es aquella que tiene la capacidad de ¿qué? De pensar, sentir y ¿qué? Decidir. Decidir, razonar. ¿Usted está entendiendo? Esos son los componentes que definen a una persona. Aunque Dios no tiene cuerpo, tiene inteligencia. Es la inteligencia. Y la capacidad de pensar, sentir y razonar. La Biblia revela que Él se comunica con los seres humanos. Salmo 25, 14. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. Tienen otra versión, 1960. ¿Qué me la puede leer? Porque de lo que le temen lo pueden malinterpretar con temor de terror. Está hablando de obediencia. 25:14. Sí, 25, 14. Salmo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima. Quiere decir que Él se comunica. Es con aquellos que le obedecen. Y a ellos hará conocer sus mandamientos o pactos. Quiere decir que Dios es un ser personal. Tiene personalidad. Por eso, óigame bien, eso del Big Boom o Big Bang es una teoría. Y por eso yo digo, ¿cómo es que algo impersonal va a crear algo personal? Tiene que haber un ser personal que crea algo personal. Eso es lo lógico. Y aún la creación tiene leyes, entonces será un caos perfecto entonces con leyes, no tiene sentido. No tiene sentido. Seguimos. En la manera en que esto responde le afecta. A Dios le afecta también. Isaías 1.14, ¿quién lo tiene? Amén. Por favor. 1:14. Sí, por favor. Que a su nombre. Gloria. Dios se le bendiga, mi hermana. Por favor. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Usted ve cómo Él reacciona cuando la gente le desobedece? Él reacciona.
Él se comunica. Él se revela, reacciona. Él... Diga, varón. Un ejemplo muy escuchado tiempo es lo de la Torre de Babel. Cuando los hombres intentaron de que construir una torre para llegar al cielo, pues fue cuando él hizo que La confusión de las lenguas, sí. La confusión de lenguas. De los idiomas. Entonces sigue diciendo, él piensa, 55:8, ¿quién lo tiene? Isaías. Mueve esa Biblia, vamos a ir paso por paso para que usted entienda y vamos a ir desarrollando este tema muy profundo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ok, ahora yo como dije, ¿qué necesidad tiene un ser o el ser que lo sabe todo para poder pensar? Si ya tú lo sabes todo, antes que suceda, antes que llegue, ¿qué necesidad tienes tú de pensar? ¿Qué idioma está usando? Está usando el idioma nuestro para que lo entendamos cómo Dios lleva a cabo sus planes. Sí, sus planes no son los ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso también se han cometido muchos errores y piensan que Dios está... no, pero aquí dice como que Dios está limitado y allá no, y aquí sí. No, es que está usando en figura retórica un antropomorfismo. Está tomando el idioma nuestro, humano, donde se le pone a Dios mano, brazo, todas esas cosas, para que podamos entender algo acerca de Él. De otra manera no lo vamos a entender. Recordemos que el hombre es finito, Dios es infinito. Amén. Y toma decisiones, Génesis 2:18. ¿Quién lo tiene? Amén, hermano, era a mí que me tocaba eso. Por favor. Sí. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Quién tomó la decisión de crear a la mujer? Dios. Papá. La ser más linda de la tierra. Amén. Oh, sorry. La semilla, el fruto. Compañera idónea. Hermanos, por favor, eso es de discriminación. Es un rápido. No, yo sé, pero eso no va, porque durante años se ha dicho que... Ayuda idónea. No, sí, pero esa palabra de ayuda idónea hay que entenderlo muy bien porque muchos se han ido por otro lado. Esa palabra de ayuda idónea. Quiere decir que el hombre necesita de la ayuda de la mujer. Sí, no, pero una cosa es... Óigame bien. Óigame bien. Ya, idónea. Sí, pero no es como lo han expresado en estos tiempos, donde que la mujer la tiene como esclava. Donde el cristianismo religioso tiene a la mujer como que no tiene el derecho ante Dios. ¿Qué pasa? Que la mujer iba a ayudar al hombre en la tarea del plan que Dios había creado para ellos. ¿Aló? Pero no es que el hombre se iba a enseñorear de ella. Ah, no. Estaba hablando en el principio, antes de llegar el pecado. Entre el pecado. Pero lo han malinterpretado, pero no vamos a entrar en ese tema porque nos vamos a salir. Quiero aprovechar para ir paso por paso aclarando esto. Todas estas son características de un ser personal. Capacidad de pensar, sentir y decidir. En ese caso, formar. Como el hombre. ¿Cómo así? No, acabo de leer Génesis 2, entonces que vean. ¿Cuál leímos ahorita? 2. 18. Física, mental, emocional y espiritual. Oh, ya. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Entonces, él actúa también. Una cosa simple que no tiene vida no puede actuar. Claro. Todas estas son características de un ser personal. Por tanto, Dios es un ser que personal. Le gusta interactuar. Le gusta hablar. Le gusta compartir. Aleluya. Pastor, yo tengo algunos amigos musulmanes, entonces ellos no creen en un Dios personal. No, ellos tienen un Dios totalmente muy aislado. Lejos. Sí. Muy lejos. Y no entienden cómo nosotros hablamos así con Dios. Yo le dije yo tenía un amigo musulmán, cuando tratamos el punto de la situación de la creencia, nos separamos ahí mismo. Porque yo no estoy de acuerdo con eso. Yo le dije, ¿tú crees que Dios es todopoderoso? Y dice él, sí. ¿Acaso Dios no se puede hacer hombre?
Se quedó pensativo así mirándome como, oye. Se quedó como así, como que. Su Dios allí. Entonces dime, si es todopoderoso, ¿no se puede hacer hombre? Claro. ¿Es todopoderoso? Dime. Se quedó pensativo y mirándome así. Como, ¿y esto y ahora? Hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la luz para entender a nuestro Creador. Amén. Podemos aprender algo acerca de la personalidad de Dios. Al considerar la personalidad del hombre, puesto que este fue creado a la imagen de Dios, por supuesto, esta comparación tiene sus limitaciones, ¿verdad? No debemos considerar la personalidad del hombre como la norma para medir la personalidad de Dios. Oiga esto. Porque el modelo original de personalidad se encuentra en Dios, no en el hombre. Amén. La personalidad del hombre es solo una copia de la original. No es idéntica a la de Dios, pero contiene rasgos similares. Por tanto, lo que en la personalidad del hombre es imperfecto, en la de Dios es todo ¿qué? Perfecto. Perfección. Quiere decir que por medio del hombre podemos entender un poco más a Dios. ¿Me doy a entender? Seguimos aquí, paso por paso. ¿Quién tiene el libro aquí? ¿Quién tiene el libro? Ella tiene el libro. ¿Quién más? Sí. Sí, no. ¿Usted está leyendo conmigo? Usted puede leer si quiere, si desea, si no. Si tiene usted. Si tiene usted un amigo que nunca le demuestra lo que siente, no comparte sus pensamientos con usted y demuestra interés en lo suyo, podría decir que es impersonal. Es decir, no le demuestra las características de su personalidad a usted. Dios no es así. Tiene interés en usted, abriga sentimientos hacia las personas y tiene comunión con ellas. Aún más, toma decisiones respecto a ellas. ¿Oyó eso? ¿Escuchó eso? Sí. Amén. Óigame bien, escúchame bien. Dios, vuelvo y repito, es un ser personal. Por eso, cuando Él creó a Adán y a Eva, Él lo creó para tener relación, comunión personal. Recordemos que cuando Adán pecó, dice la Biblia que Dios se paseaba en el Edén. Y Adán escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Se escondió. Quiere decir que antes de pecar era algo normal. Quiere decir que Adán hablaba con Dios cara a cara. Quiere decir que había una comunión. ¿Quién fue que le puso los nombres a los animales? Adán. No fue Dios, fue Adán. Y quiere decir que Dios dio su aprobación. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces había una comunión. Y el hombre iba a crecer y desarrollarse en esa comunión acerca del Creador. El tabernáculo es un ejemplo que Dios quiere estar. Habitar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios creó al hombre para tener una relación, una comunión con Él. Y en esa comunión el hombre iba a entender el propósito por el cual había sido creado. Y ahí se iba a desarrollar, iba a crecer. Iba a llevar a cabo el plan que Dios determinó para él. Pero el pecado bloqueó. Dios es un Dios personal, le gusta. Por eso cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario fue para restaurar esa comunión que se cayó en el Edén. Entonces cuando se restaura esa comunión, entonces vemos que tenemos una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Aquí. Por favor, ¿puede seguir? Muchas personas creen que el Ser Supremo que creó la tierra está totalmente alejado de los asuntos humanos. Creen que los espíritus de sus antepasados o de la naturaleza tienen más que ver con la vida diaria que Dios. Por supuesto, ese es un error. Dios está interesado en los asuntos humanos y se relaciona con nosotros en forma personal. Pare bien ahí.
Muchos dirían, si Dios se relaciona con nosotros y Dios tiene interés en otros asuntos, ¿por qué existe el mal? Bueno, se hacen esa pregunta. Pero ahora la pregunta que debemos de hacernos es, ¿quién decide hacer el mal? El hombre mismo. Y los seres inteligentes, por ejemplo, los ángeles caídos, Lucifer, cuando estaba en el cielo. Ellos tomaron la decisión de rebelarse, porque Dios le dio una libre expresión, un libre albedrío. Ahora, recordemos como en el tiempo de Noé, Dios da un tiempo para tratar con la humanidad. Si la humanidad no responde a un cambio, a un arreglo, a un acuerdo, lo que hemos estudiado, la salvación, se recuerda que hay un eslabón de la salvación que se llama reconciliación. Es donde se hacen las paces con Dios, donde Dios llama al hombre a hacer las paces por medio de Jesucristo. Si el hombre no responde, Dios no tolera el pecado, Dios da tiempo y trata con la humanidad que se arrepienta. Llegará, porque Dios ya dijo que va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, desde que Cristo murió hasta el final, Dios está dando ese tiempo, ese periodo, para que la gente se arrepienta y llegue a una reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios va a exterminar totalmente, va a erradicar el mal, el pecado, de la faz de la existencia total. Solo es cuestión de tiempo para nosotros. Ahora, el mal nosotros lo decidimos hacer. Nosotros decidimos hacer el mal. Ahora, nosotros tenemos la facultad o la habilidad o el poder para tomar decisiones de obedecer o desobedecer. Pero como tenemos un libre albedrío, tenemos que responder como seres responsables a nuestras acciones. Diga. Una pregunta que me hace muchas veces que si Dios existe, ¿por qué no interviene en las situaciones? ¿Por qué no interviene cuando una persona está siendo asesinada? Entonces, yo leí yo no recuerdo un libro, un pastor decía que Dios ¿cómo se dice? Intercede. No, interviene a veces, pero a veces también, porque no, si interviene en todas las cosas, entonces ¿para qué no ha dado el libre albedrío? Dice el máximo razón es el máximo moral es amor. Entonces el Señor nos ha dado un libre albedrío para escoger amar a nuestro hermano. Entonces si interviene para que ese hombre no mate al otro, entonces cada cosa cuando ese teléfono se cae tiene que intervenir. Entonces mejor que no ha hecho como responsables. Sí, como robot, entonces sí, él siempre interviene. Él dice que nosotros tenemos responsabilidad. Porque yo digo una cosa, ya él intervino. Ahora Sí. nos toca a nosotros obedecer. Está aquí. Ya él intervino. Nosotros no queremos aceptar la oferta para que nosotros cambiemos o él nos deje cambiar o él nos cambie a nosotros. Ya él intervino por medio de su Jesucristo. Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué no lo hacemos? La Biblia dice, no matarás, porque no lo hacemos. Ya él intervino, lo que pasa es que nosotros no queremos obedecer. Pero como Dios le da un libre albedrío al hombre, el hombre es responsable de responder, de obedecer o desobedecer. Tanto obedece como desobedece, se tiene que abstener a las consecuencias o a las bendiciones. Amén. Entonces, ¿cuál es el concepto de Dios que tiene la gente en su comunidad? Aludir. Yo coloqué, muchas personas creen que el Ser Supremo que creó la tierra está totalmente alejado de los asuntos. No se humanos. puede. Yo escribí que Dios no existe. No, porque hay mucha gente que no, que cree en Dios, que cree en Dios, Sí. pero que lo tiene muy lejos. No, yo entiendo, estoy de acuerdo con usted. Esa es la pregunta que se refiere. Ok, si Dios es una persona, aló, aquí. Si Dios es una persona, ¿cómo cree usted que puede conocerlo? En forma personal, use su cuaderno para esta respuesta. ¿Cómo usted piensa conocer a Dios?
¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo? Por medio de las personas, como las otras personas se comunican, como nos hablan, como escuchándolas, observándolas. De acuerdo a eso, por medio de la palabra vamos conociendo. Por medio de la palabra podemos, por medio de la palabra. ¿Y por medio de quién establecemos la comunión con Él? Por medio de Cristo. Por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora. Aló. Y Él. No. ¿Puedo preguntar? Sí. Es una duda que tengo. ¿De quién es? No, una pregunta. Una pregunta. Un hijo, no. Diga. No, una pregunta. Es una duda que siempre he tenido y alguna vez la escuché. Y bueno, en todo caso, yo leyendo la Biblia y lo que me comentaban unos amigos, veía que Dios en el Antiguo Testamento era muy celoso, era muy rígido. Y genocida, mucha gente dice hasta genocida. Sí. Mandaba a matar a la gente y acababa y arrasaba con los pueblos. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento es diferente? Es el mismo Dios, es el Dios que le cambió el ánimo. O sea, sin hablar mal, ¿no? Sin faltar de respeto. No, entiendo. Sí, entonces uno leyendo dice, pero yo veo que mata gente, mata a los niños, y sin embargo en el Nuevo Testamento es un Dios de amor, que Cristo lo presenta diferente y se muestra diferente. Okay. Mira, tenemos que entender la dispensación. En la dispensación de la ley, Dios trata diferente con los pueblos. Porque ahora, aquí viene un punto. Cuando estudiamos bien la ley, entendemos claramente que Dios trató con esos pueblos, pero no querían escuchar. Cuando una persona se convierte en un peligro para él mismo, se convierte en un peligro para su generación, se convierte en un peligro para otros pueblos y no quiere escuchar, no quiere entender, no quiere cambiar, sino que quiere persistir en el mal, entonces Dios tiene que tomar medidas drásticas. Por ejemplo, el exterminio es duro. Por ejemplo, Adolfo Hitler se levantó y decía todo aquel que no sea rubio con los ojos azules y descendiente de, entre comillas, de que la raza aria, que eso no existe, había que matarle. Entonces, ¿qué pasó? Los americanos se vieron forzados a tener que lanzar bombas atómicas. Esto se está grabando, hermano. ¿No hay nadie que trate con ellos? Sí, por favor. Entonces, como iba diciendo, ¿qué pasa? Que Dios, en ese tiempo la gente también era muy idólatra, muy desobediente, muy dura. Ahora viene el punto de que Dios trató con esos pueblos y no quisieron escuchar. Cuando tú comienzas a leer el Génesis, tú te das cuenta de que Dios trata con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, porque la maldad del canadeo y el amorreo de esos pueblos no ha llegado al colmo. Quiere decir que Dios estaba tratando con esos pueblos. Había un sacerdote llamado Melquisedec que estaba tratando con esos pueblos cananeos y lo estaba llamando al arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasa? Esos pueblos son descendientes de los 3 hijos de Noé. Conocían la historia del diluvio y todo eso y se separaron de Dios. Siguieron a la idolatría. Sacrificaban a sus hijos en altares, a Moló, lo quemaban. ¿Qué sucede? Que Dios trató con esos pueblos, no quisieron escuchar. Ya se habían convertido en un peligro para ellos mismos. Se habían convertido en un peligro para su generación. Se habían convertido en un peligro para todo el entorno. Entonces Dios dice, no, esto no puede seguir así. Entonces había que limpiar la tierra de esa maldad. No era que Dios por gusto cogía. Ahora, cuando caemos en la dispensación de la gracia, es donde Dios le da al hombre la última oportunidad de arreglar su cuenta con él. Dios da un tiempo. Dios trató con esos pueblos. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, cuando vemos en el capítulo 6, dice 120 años. 120 años en el original, desde que Dios trató con esa generación, 120 años. Y esa generación no respondió, porque se habían corrompido todos. Todo el pecado se habían corrompido. Toda esa gente se habían corrompido. Entonces Dios decidió raer la faz de la tierra y comenzar de nuevo. Pero Dios trató 120 años con esa civilización, con esa gente. No es que Dios sea un genocida. Lo que pasa es que hay que entender el trato de Dios con la humanidad. Por eso
Mucha gente dice, no, porque Dios lo mató. No, hubo un proceso, hubo leyes. Y estaba en una dispensación donde la ley te condenaba por tus pecados. Pero la ley mismo era un ayo hacia Cristo, una guía. ¿Qué pasa aquí? Que Dios trataba con ese pueblo. ¿Cuántas veces no trató Dios con el pueblo de Israel? Le daba mucho chance. ¿Eh? Y desobediencia. Y Sodoma y Gomorra no quería destruir. Sodoma y Gomorra, si tú estudias la historia extrabíblica, fue Dios que bendijo a Sodoma y Gomorra. Fue Dios que le dio la posición a ellos de tanta prosperidad. ¿Y qué pasó? Comenzaron a pecar contra Dios. Y Dios trató con ellos. Y Abraham intercedió por ellos. Abraham, si hubieran 40, si hubieran 35. 10. Dice, pero es que no hay, solo Lot. Y sacaron a Lot. ¿Y después qué vino? El juicio. No es que Dios le guste exterminar. No, es que cuando el pecado llega a un colmo, pero para que llegue ese colmo, ya Dios tiene que haber una impiedad tan grande en el corazón del hombre que de rechazar rotundamente a Dios, porque en ese crecimiento de pecado Dios está tratando con el hombre. Dios va hablando con el hombre. Dios está llamando al hombre para un arreglo, porque a Dios no le gusta el mal. Sí, porque esos pueblos quemaron sus hijos de fuego. Porque una cosa es lo siguiente. Es triste decir esto, pero hay países, en nuestros países latinoamericanos y suramericanos, hay lugares donde usted no puede caminar. Donde usted tiene miedo. ¿Usted cree que Dios diseñó eso? Jamás. Pues si hubieran hecho caso como cuando lo que pasó con Jonás, él no lo destruyó, porque ellos hicieron caso. Ellos se arrepintieron. Entonces no los y mira que ese pueblo sí era salvaje. Sí, salvaje. Óyeme, ¿quién estudió la historia de los ninivitas? Por placer, ellos amontonaban las cabezas de su víctima y se burlaban. Por placer. Eran malos. Eran unos bárbaros. Por placer. Por eso era que Jonás no quería que lo salvaran. No, y porque ese pueblo le había dicho mucho mal al pueblo de Israel. Entonces, no es que Dios mandaba fuego, que yo soy el Dios de destrucción. No, era que el pecado había llegado a su colmo y el hombre ya no había querido escuchar a Dios. También la ley, en el tiempo de la ley, era para organizar un pueblo. Era para organizar el pueblo, para que se rigiera, para que fuera distinto a las otras naciones. No era que Dios no quería que el pueblo se uniera con otras naciones, era que Dios quería preservar a ese pueblo limpio, santo. ¿Me entiendes? Por eso, porque los otros pueblos eran paganos, adoraban a otros dioses, sacrificaban, eran caníbales, eran salvajes, todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Que eso estaba enraizado hasta en la generación que iba a venir. Entonces Dios dice, hay que terminar esto porque esto es malo. Totalmente malo. No era que Dios quería destruirlo. No era que Dios siempre estaba enfadado y que Dios cambió en el tiempo. No, lo que pasa es que Dios tenía un plan. La ley era un ayo hacia Cristo. Pero ahora viene el punto. Si una persona no recibe a Cristo, ¿para dónde va? Y dice eternamente. La gracia es donde Dios le concede al hombre favores inmerecidos, en este caso la salvación, para arreglar el cuento. Ahora, si una persona obedecía su ley, en el Antiguo Testamento le obedecía, ¿Dios lo iba a erradicar? ¿Lo iba a quitar? No, ¿verdad que no? Entonces, el punto era que en esta civilización no querían escuchar, no querían saber de la bondad, no querían la misericordia. Entonces, por eso Dios tenía que, cuando llegaba a un colmo, donde ya era un peligro, tanto para ellos mismos, como para su generación venidera, como para los pueblos también, entonces Dios dice, no, hasta aquí ya, hay que frenar. Si nosotros que somos seres humanos, lo hacemos, porque mira el ejemplo de Adolfo Hitler con Alemania, había que frenar ese loco, y no lo frenaron. ¿Y cómo quedó Alemania? Totalmente destruida. Si nosotros que somos seres humanos caídos lo hacemos, imagínate el ser santo y puro que no le gusta el pecado. ¿Hay otra pregunta? No hay más preguntas. Para mí que ese punto era... Entonces,
Seleccione la terminación correcta. Las cualidades de Dios que se muestran en su personalidad son... La B puse yo. ¿Qué usted...? Su capacidad de pensar, sentir y tomar decisiones. Tomar decisiones. Miren. Oiga. Le voy a dar un ejemplo. Vámonos a retroceder antes de la creación del hombre. Ponga atención a lo que voy a hablar. En el cielo, cuando Dios creó a los seres angelicales, a los querubines, serafines, arcángeles, ángeles, seres vivientes y toda la hueste celestial, Dios creó a un querube. El querube perfecto, el sello de la perfección, llamado Lucifer. Mucha gente no entiende esto. La gente piensa porque que tú tengas un hijo consentido, piensa que tú lo amas más que los demás. Dios no hace eso. Oiga, Dios tenía a Lucifer consentido. Sí, hay que ser sincero. Si tú estudias la Biblia, bien. Pero no quería decir que Dios lo amaba más que a los demás. ¿Me doy a entender? Mucha gente se equivoca en esto. Porque cuando llegó la prueba, ¿qué hizo Lucifer? Cayó maldad en él y fue echado fuera de... Pero, sí, exactamente, pero ¿arrastró qué? Una tercera parte. Y era el muchachito consentido en el cielo. ¿Y qué le pasó? Lo derribó con todo el muchachito. Con todo ese sangre. ¿Usted está entendiendo? Dice que el fuego dentro salió lo quemó. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Lo que estoy hablando es que Dios no tolera el pecado porque el pecado es maldad. Y Dios es santo. ¿Entiende? Y en el cielo no había maldad. Él decidió de su libre expresión rebelarse sin motivo y sin causa. Él. Eso se llama alta traición. Al cielo entero le dolió. Porque según el estudio en el cielo él era muy amado, muy querido. No solamente por Dios, sino por todos los ángeles. Y hizo una gran traición. ¿Cómo los Estados Unidos le condena a los traidores? ¿Con qué pena? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pena de muerte. Y eso que nosotros somos seres humanos. Entonces, yo creo que esto queda claro. Ahora vamos a estudiar algo muy delicado. Seguimos con esto. Dios es que... Yo quiero que una persona vaya a San Juan 4:24, por favor. Dios es que... Espíritu y verdad. Esto es un poquito complicado para muchas personas. San Juan 4:24, por favor. ¿Y a su nombre? Gloria. Cristo viene, iglesia. Amén. Amén. Por favor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, Dios creó al hombre. Aló. Aló. Miren esto. Aquí no. Por favor, estamos estudiando algo muy importante. Ok, aquí. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora Dios creó al hombre en espíritu, alma y ¿qué? Cuerpo. Óigame bien, vamos a detallar bien esto. En el espíritu está la intuición o la capacidad de tener comunión directa con Dios, porque Dios es espíritu. En el alma es que se procesa esa información. Tenemos la emoción, la fantasía, el deseo, la voluntad está en el alma. Y este cuerpo es donde nosotros tenemos contacto con este mundo físico exterior. Pero donde nosotros nos comunicamos con Dios directamente es en el espíritu. Ahora, Dios es el espíritu eterno. Sigamos leyendo, yo voy a leer paso por paso para que podamos entender esto. Dios es espíritu. Objetivo 2. Seleccionar declaraciones que explican correctamente la naturaleza espiritual de Dios. Bueno, esto está un poquito complicado aquí, pero vamos a estudiarlo. ¿En qué piensa cuando cierra sus ojos?
y trata de imaginarse cómo es Dios. Yo sé que de algunos piensan que Dios se parece a nosotros, ¿verdad? Así con un físico como nosotros, ¿verdad? Ay, Dios mío. Hay gente que pensaba que Dios era un barbudo allá sentado con un bastón. Con un bastón y el que no estoy de acuerdo, ¡ya, rayo! Hay gente que piensan así de Dios, o que Dios es blanco, o negro, o azul, qué sé yo. Esa es la mente humana que se formula un Dios a su imagen. Si acaso se imagina alguna forma, su pensar no está de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. ¿Está entendiendo esto? Una cosa es que Dios se haya hecho hombre. Y otra cosa es que Él sea un hombre. Mucha gente dice, observa esto, pero es que se escucha la voz de un hombre. Dios no es mujer. Así dicen muchos. Sabemos que Dios no es mujer. Sabemos que Dios no es hombre. Se hizo hombre. ¿Están entendiendo? Por eso es que hay que entender esto bien claro. Cuando viene toda esa gente con estas doctrinas raras, no, que Dios está allá arriba sentado y es un hombre. Sabemos que Dios se hizo hombre en la forma de Cristo, adoptó una naturaleza humana. Eso lo entendemos. Pero su esencia divina no es humana. Pregunta. Cuando crea Dios al hombre, si lo creó a su imagen y semejanza, ¿a qué se refiere? Se refiere en el ámbito espiritual. La capacidad de tomar decisiones, de poder comunicarnos, razonar. De eso se refiere. No está hablando de lo físico. Lo físico, porque tenemos que entender una cosa. El hombre tiene dos naturalezas, una espiritual y una material. En la material nosotros nos conectamos con este mundo físico exterior. ¿Me entiendes? Y como somos creados como una raza, no, oigan estos términos, oigan esto que voy a aclarar. No existe la raza blanca, ni la raza negra, ni la raza amarilla, ni la raza azul, ni la raza rosada, no existe nada de eso. Existe una sola raza, la raza humana. Y en esa raza humana hay diversidad de colores y características únicas por la sabiduría que Dios puso en el genoma humano. ¿De qué raza vienen los gatos, los tigres? ¿De qué raza? Felinos. Felinos. No dice la raza gatuloide o tigueroide. No. Nosotros somos capaces de decir la raza blanca, la raza negra, la raza judía, la raza... Por el amor de Jesucristo, Dios mío, qué ignorancia. Y lo enseñan hasta en la escuela, los caucásicos, los mongoloides, los negroides. Por el amor de Jesús. Así de ignorante está el mundo por no conocer las escrituras. Sí, está claro. Entonces, Dios no tiene forma alguna porque ese espíritu, Juan 4:24, un espíritu es invisible. En Juan 1:18 dice que Dios a nadie le vio jamás, porque Él habita en luz inaccesible. Él es la luz. Cuando Dios crea cielo nuevo y tierra nueva, y la nueva Jerusalén desciende sobre la nueva tierra que Él creó, ahora viene el punto. Oiga esto. Dice la Biblia que no va a haber necesidad de sol, porque Él mismo será la luz. Ya usted sabe si Él tiene luz. Él es la luz. Óigame, no va a haber necesidad de sol. ¿Usted entiende lo que estamos hablando aquí? Que el sol no va a existir. Él es la luz. Eso es todo. Tremendo. Ahora vamos aquí. Dios es espíritu. En una frase se declara lo que es Dios. Pero a fin de comprender esta declaración debemos considerar lo que significa que es espíritu. ¿Qué implica la espiritualidad o la calidad de ser espíritu? ¿Qué son los ángeles? Por eso no podemos estar de acuerdo con la doctrina de que los ángeles descendieron, tomaron cuerpo físico y se unieron a las mujeres y tuvieron hijos y de allí salieron los gigantes.
Los ángeles son seres espirituales, pero se hacen visibles también, ¿no? Pero una cosa es que ellos porten nuestra naturaleza y una cosa es que ellos sean... los ángeles no son creados como raza. Los ángeles han sido creados en compañerismo. Ellos no son una raza. Nosotros somos una raza. Dios creó toda la multitud de ángeles de un golpe con su palabra. Todo el ejército del cielo. Ahora, en la raza humana, solamente de la raza humana puso dos. Un varón y una hembra. ¿Y cuánto hay ahora? Porque somos una raza. Ellos no son una raza. Ellos no tienen el don de procreación porque para ellos eso no es necesario. Ellos están en otro nivel y ámbito de existencia, de vida y forma. Entonces, no es fácil de explicar este concepto. Como ya declaramos, la Biblia presenta una revelación parcial de la naturaleza de Dios. Al tratar de describir su naturaleza espiritual, quizá usemos términos nuevos para usted. Trataremos de definir estas palabras al usarlas. Oigan, hermanos, número 1, nuestra investigación bíblica nos revela, en primer lugar, que Dios posee un ser singular. Aclaro. Sustancial, distinto del mundo. Efesios 4:6, Colosenses 1:15 hasta el 17, por favor. Y vamos a ir aclarando paso por paso todo esto, porque yo sé que esto es un estudio muy debatido y muy controversial acerca de la esencia Colosenses 1, de Dios. 15. Colosenses 1:15 hasta el 17 y Efesios 4:6. Primero Efesios 4:6. ¿Quién lo tiene? Por favor. Efesios 4:6. Padre de todos, Sí. el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios singular. Colosenses 1:15 hasta el 17. ¿Qué dice? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ok, aclaramos los términos. Ser singular significa ser único, que como él no hay nadie. Como Dios no hay nadie ni habrá jamás. Él es único. Como Él no existe nadie, solo Él. Amén. Ser sustancial significa tener sustancia. Aunque es un ser espiritual, tiene sustancia. Espiritual, lógico. Una naturaleza esencial. Tener esencia. Los términos sustancia y esencia son muy similares cuando se usan en relación con Dios. Se refieren a todas las cualidades o atributos que componen su naturaleza, los cuales a la vez forman la base de todas sus manifestaciones externas. Por favor, aquí estamos tratando un punto muy importante. Número 2. Este ser sustancial que es Dios es invisible, inmaterial y no se compone de partes. Imparcial. Dios no se compone, nosotros nos componemos. Porque Él es una sola esencia. Ya hemos dicho que Dios tiene sustancia, pero no es una sustancia material, es decir, no se compone de materia como nosotros. Dios es una sustancia espiritual. Total. Es espiritual, pero tiene sustancia. Es espiritual, pero es un ser singular. Amén. Amén. Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39, ¿qué dice? Ahora, Jesús en su esencia es Dios. Amén. Amén. Ahora viene un punto. Él se hizo hombre.
Lucas 24:39. ¿Qué dice? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, lo mismo es... La glorificación. Glorificado. Pero su esencia, su verdadera naturaleza no es humana. Él a su divinidad se atribuyó una naturaleza humana. Le plasmó una naturaleza humana. Pero su esencia es espiritual, totalmente. Amén. Puesto que Dios es espíritu, en el sentido estricto de la palabra, no tiene las limitaciones en las que pensamos cuando nos referimos a un ser humano. No tiene ninguna de las propiedades o características que pertenecen a la materia. San Pablo lo describe como el rey de los siglos, inmortal, invisible. 1 Timoteo 1:7, ¿qué dice? Otra persona me vaya a 1 Timoteo 6:15 hasta el 16. Mueve esa Biblia en el nombre de Jesús. Aprenda. Que cuando le llegue el libro, yo creo que usted va a tener un poquito más de deseo de leerlo, ¿o no? 1 Timoteo. 1 Timoteo 1:17 y 1 Timoteo 6:15 hasta el 16, por favor. 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Vámonos al paso. Por tanto, al Rey que de los siglos. De los siglos. Oiga esto. ¿Qué dice? Paso por paso. Inmortal. Inmortal. Hablamos inmortal. Que no se muere. Siga. Invisible. Invisible. Que no se ve. Cuando hablamos de invisible, ¿de qué estamos hablando? Que no se ve. ¿Es espiritual o no? Espiritual. Siga. Al único y sabio. Singular. Único. Siga. Y sabio Dios. Al único y sabio ¿qué? Dios. Que no hay uno como él. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sea el honor y la gloria por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos. Amén. Y como Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:15 hasta el 16. Mueve esa Biblia. ¿Qué dice? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces quiere decir que él habita en luz inaccesible. Sempiterno. No son cualidades del ser humano. Usted está entendiendo que la imaginación nuestra llega a un límite y ya cuando pensamos Dios, ahí llega hasta el techo y ahí se borra. Entonces necesitamos la revelación progresiva de él para entenderlo. Hermano, ¿qué quiere decir sempiterno? Sudamos, intentamos pensar. Eternamente. Yo lo resumo eternamente. La textual dice, varón. ¿Qué dice la textual? Es el 15, ¿no? La cual mostrará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan, único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A él sea honor y dominio eterno. Amén. Eterno, ¿ves? Ahora, cuando dice que ningún hombre puede ver, ¿de qué está hablando? No verlo físicamente. No, en su estado, como estamos nosotros, no podemos. Ahora, en este Ahora momento. no podemos, pero cuando tengamos un cuerpo glorificado, dice la Biblia que le veremos tal y como Él es. Los ángeles dicen que ven el rostro de Dios. Ellos están delante de su presencia. Y cada vez que leemos en la Biblia que un ángel desciende de allá arriba, viene con una luz, oye, botando rayos. Una luz tremenda que estremece a los seres humanos. Seguimos leyendo. Si Dios es espíritu e invisible, en realidad, entonces, había una pregunta.
¿Cómo se explica los casos en la Biblia como el del Éxodo 33, 19 hasta el 23? Mueva la Biblia. Miren, estamos tratando este punto paso por paso. Yo le voy a leer todo el libro y tengo que leerlo, pero yo lo que quiero es que usted entienda. Que usted entienda bien acerca de nuestro hermoso y glorioso Creador. Éxodo 33, 19 hasta el 23, por favor. El segundo libro. ¿Qué dice? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Ese fue la espalda que vio de Dios? No. Fue el resplandor. ¿Aló? ¿Está entendiendo lo que está diciendo la Biblia? ¿Cómo se llama esto aquí? Metáfora. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí viene algo, oiga esto, ponga atención. Aquí viene algo. Dios, cuando hablaba con Moisés, protegía a Moisés de él mismo. Sí, claro, porque son humanos. ¿Me doy a entender? Y aquí viene algo tan tremendo que Moisés en ese estado, cuando Dios lo llamó al monte Sinaí, Dios lo protegía de una manera especial. Y Moisés en ese estado caído, cuando bajó del monte Sinaí, bajó resplandeciente, con el rostro resplandeciente. Pastor, porque los judíos dijeron que ese tiempo, si uno veía a Dios, se moría. Ahora mismo, todavía. ¿Por qué? Todos los hombres que tenían profeta y todo, no podía contra esa tan gloria de Dios. Pero fíjate que cuando Dios se le revela a Ezequiel, quedó sin fuerza y cayó. Fíjate que cuando el Señor se le revela a su siervo, ellos caen. Pero ¿qué pasa? Que en esa es la revelación, no quiere decir que Dios se reveló en toda su esencia, imposible. Dios protege a la persona que se le revela y Dios no manifiesta toda su esencia porque si no lo pulveriza. Lo pulveriza. Entonces, aquí dice su espalda, pero lo que está diciendo es el resplandor. Y dice que Dios mismo cubrió a Moisés. Porque en este estado caído, pecaminoso y mortal, no podemos ver a Dios en toda su esencia. En el que se dice que Moisés vio a Dios, esta no es una contradicción del hecho de que Dios sea invisible e inmaterial. En algunos de estos casos, los hombres vieron las reflexiones de la gloria de Dios. Oiga, las reflexiones de la gloria de Dios. Es como que usted hace hace explotar algo y usted ve el estallido y ve como la luz. Eso fue lo que vieron. Pero no su esencia. Esto es un testimonio. Una hermana me estaba contando un testimonio en una ocasión de que ella estaba en su cuarto y ella quería que, Señor, revélateme, yo quiero conocerte. ¿Qué pasa? Que ella se quedó como entre despierta y dormida y de repente ella se ve como en un sitio, como en el aire. Esto es un testimonio, oiga esto. Y había como una luz, pero tan fuerte que ella no podía ver, ella aún cubriéndose no podía. Pero entre esa luz tan refulgente viene la figura de un ser, parece la figura de un ser humano. Y cuando él se puso, entonces ella podía estar en pie. ¿Quién era? Jesús. ¿Por qué? Óigame bien, ella no podía, no resistía. Sí, porque el espíritu no podía cerrar los ojos y no ver nada. ¿Me doy a entender? Penetra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús se puso enfrente, entonces fue que ella pudo.
estar en pie. Porque en este estado caído nosotros no podemos. En otros casos se revela que el Espíritu puede ser manifestado en forma visible, claro. Dios es perfectamente capaz de revelarse a través de una manifestación física. Eso fue lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús al ser bautizado en agua. Primero en San Juan 1, 32 hasta el 34. Oigan bien, el Espíritu Santo descendió en forma de ¿qué? De paloma. Paloma blanca. ¿Qué dice? Mueve esa Biblia, por favor, que el tiempo se nos va a me quedan 15 minutos. Espero que ya... También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hasta el 34. Oh. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿En qué forma vino el Espíritu Santo? De paloma. Forma de paloma. Se hizo visible en una forma, ¿no? Pero no en su esencia. Él estaba esperando ver otra cosa. La paloma. Cuando Juan el Bautista vio esa señal visible, se persuadió de que Jesús era en realidad el Hijo de Dios. El Espíritu invisible de Dios se reveló en forma de paloma a fin de que Juan pudiera obtener la certeza de la identidad de aquel Jesús que bautizaría en el Espíritu Santo. En el ejemplo de Éxodo 33, Moisés también necesitaba la seguridad divina al confrontar la tarea de liderato que Dios le había dado. Por tanto, Dios le dio una señal física. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede tomar forma, pero no quiere decir que esa sea su esencia. Y toma forma para darnos una señal, para enseñarnos algo, para guiarnos acerca de algo. Y estos puntos hay que ir tratándolos paso a paso, porque yo sé que son puntos muy controversiales, muy debatidos. Y estamos hablando de Dios mismo. Y la mente humana, aquí la mente humana choca como en un techo y ahí se queda. La imaginación llega al techo. Entonces, tenemos que ser sensibles, abrir nuestras mentes al Espíritu de Dios para que nos dé la luz. Amén. Quizá usted se pregunte, si Dios es inmaterial, ¿por qué la Biblia menciona las manos, los pies, los oídos, la boca, la nariz o el rostro de Dios? ¿Por qué en varios pasajes bíblicos se menciona a Dios haciendo algo que podría ser un ser humano? Por ejemplo, en el Salmo 98 se refiere a su diestra y su santo brazo, versículo 1. En el Salmo 99:5 habla de postrarse ante el estrado de sus pies. Y el Salmo 91 habla de sus plumas y de sus alas, versículo 4. Óigame bien, esto es una figura retórica llamado antropomorfismo. Es donde Dios toma figura humana, o donde se le atribuye a Dios figura humana para darnos a entender algo acerca de él o de su plan o lo que quiere hacer o decir. Amén. Debido a que se nos dificulta en realidad comprender la esencia de Dios, Él inspiró a los escritores bíblicos para que explicaran los conceptos con objetos que nos son familiares y para aplicar a Dios algunas de sus características. De esta manera comprendemos un poco de lo desconocido por medio de lo conocido. En este caso, se dice que empleamos lenguaje figurativo. La idea no se toma en forma literal ni como hecho, sino como símbolo para representar un concepto dado. Esto lo podemos ilustrar en los siguientes ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios toma forma, se hizo hombre, tomó la forma humana en Cristo Jesús. Pero su esencia es que
Dios, espíritu. Ya, espíritu. Todo Y posee espíritu. sustancia, posee esencia. Y eso vamos a ir detallándolo más. ¿Quién hizo el ejercicio? Yo lo hice. Por favor. Aquí pregunta que leamos, lea el Salmos 14:15 y encierre en un círculo la letra que precede a la explicación correcta de este pasaje. El B, porque allí en el Salmo dice que Dios conoce y se interesa por las necesidades del justo y también conoce la condición pecaminosa de los que hacen el mal y se preocupa por ello. Esta verdad se expresa en forma figurativa. Ahora viene un punto que puedo decir. La caída del hombre, el pecado nubló el conocimiento y la capacidad de entendimiento del hombre. ¿Cuánto por ciento usamos de nuestro cerebro? 15. 34. Diferente, distinto, ¿eh? Pero más o menos, ¿cuánto es el porcentaje? 50. ¡Wow! ¿Qué preguntó? Oye, pues somos Somos brutos entonces. Casi todos. Mira lo inteligente que son. ¿eh? Pero es muy mínimo. El pecado afectó todas esas áreas de nuestro cerebro por la caída. Porque en la glorificación vamos a usar el 100% a la perfección. Entonces, por eso Dios, óigame bien, toma, tanto por su esencia y el estado del hombre caído, Dios toma cosas conocidas en nuestro lenguaje, en nuestra forma, en nuestra cultura, para poder darnos a entender algo acerca de Él. Por eso muchos de nosotros cometemos grandes errores en estudiar la Biblia y creamos ideas preconcebidas. Dios usó la cultura, Dios usó el idioma, Dios usó el mismo hombre y figura retórica, figura simbólica para darnos a entender algo acerca de Él. Fíjese que Jesús le hablaba mucho en parábolas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos estaban muy familiarizados con cosas de la vida cotidiana. Y Jesús cogía algo de la vida cotidiana para así tomar eso como canal para ilustrar, introducir una verdad espiritual para que lo puedan entender. De esa manera Dios tomó nuestra cultura, nuestra forma, nuestro lenguaje, también la naturaleza y todo eso para dar a entender algo acerca de Él, para que nosotros lo podamos entender a Él. De otra manera no lo vamos a entender por causa de su esencia y nuestra condición pecaminosa, nuestro estado. Aún los parábolas no entendí. ¿Verdad que sí? No era que no entendía, es que no querían. No lo aceptaban a Él. No aceptaban su palabra. Dice Jesús, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. La rechazaban. Número 5. Ludil, ¿usted la hizo, por favor? La D. Seleccione la mejor respuesta. Cuando leemos en la Biblia que Dios es espíritu, entendemos que los tres inicios anteriores, A y B, son correctas. Entonces, la A, la B y la C son correctas. Voy a leerla. Sí. A. Él no tiene cuerpo físico. Pero el espíritu vino en forma de paloma. El espíritu se manifiesta como fuego. ¿O no? Sí. Aló, ahora bien, Él se manifestó y se hizo hombre en la forma de ¿quién? De Jesús. ¿Quién puso a Jesús en el vientre de María? Él. El Espíritu. El Espíritu. Quiere decir que Jesús no era de carne y hueso. Él es espíritu divino. Por eso es que muchos no entienden cuando Jesús dice el Hijo del Hombre. Está hablando del Hijo de Adán. El representante de la raza humana ante Dios. El hombre perfecto que podía cumplir con lo que demandaba el Dios Santo. Ahora cuando se le dice Hijo de Dios, se está hablando el que representa a Dios ante la raza humana. Él porta las dos naturalezas. La divina, porque él es divino, y la humana. 100% divino y 100% humano. Por favor, la puerta. Y a su nombre. Gloria. Entonces, ve, Dios no tiene forma corporal física, pero es perfectamente capaz de revelarse por medio de la forma física. ¿Han entendido todo esto paso por paso? C. En los pasajes en los que se dice que Dios está haciendo algo,
que haría un ser humano, se usa lenguaje figurativo, figura retórica, antropomorfismo, quiero decir, donde Dios toma forma humana para dar a entender algo de él o del mundo espiritual o de su plan. Me quedan 5 minutos. Ahora hago preguntas. ¿Han entendido un poco de esto? ¿Ha quedado claro? Porque el punto es que usted entienda esto. Entonces, Dios es espíritu. Dios es uno. Explíqueme eso. ¿Quién me puede explicar que Dios es uno? Charlene, por favor, si está en su poder. Que Dios es uno. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay otro. Uno. Solamente uno. Sí. Que Dios es uno. Dios es uno. Sí. Porque es espíritu. ¿Ya eso era? No hay otro, es el único. Pero es uno. Esa es su esencia, eso es su esencia. Eso es su esencia. Espíritu, esencia espiritual. Posee sustancia, posee esencia y sustancia. No posee materia, ni es material. Pero estamos hablando de que Dios es uno. Numéricamente es uno. Entonces Dios es espíritu. Hacía la similaridad de la sangre que hablaba inicialmente, que tenía muchos componentes, pero al final es sangre. Está compuesto de espíritu, hijo. Dentro de Es una Dios, manifestación. Hijo, Padre, Espíritu, todos son Dios. No. Oiga, aquí, ponga atención. Dios es triuno, tripersonal, pero su esencia es una. Es un Dios que se manifiesta en Entre tres personas. pero es un solo. Usted es un humano, usted tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Cuántos humanos son? Uno. ¿Están entendiendo un poquito de esto ahora? ¿Están entendiendo un poquito de esto? Ok. Voy a leer, me quedan 5 minutos, hay que aprovecharlo al máximo. Dios es uno. Objetivo 3. Emparejar palabras usadas para describir la unidad o singularidad de Dios con las definiciones de cada una de ellas. Oigan, cuando decimos que Dios es uno, nos referimos a 3 conceptos. Número 1, la unidad numérica de Dios. Número 2, la singularidad de Dios. Singular. Y número 3, la simplicidad de Dios. Singular. Cuando hablamos de unidad numérica, estamos hablando de cuántos son. ¿De cuántos ya? Cuando hablamos de singularidad, estamos hablando de Único. Oye. Y cuando hablo de simplicidad, Que no se puede dividir. es indivisible. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo un poquito? Ahora, claro. Cojo el ejemplo del ser humano. Ponga atención, por favor. Me quedan unos cuantos minutos, segundos. Oigan, aquí, por favor. Hello. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el ser humano. El espíritu. El espíritu es parte del ser humano. El alma es parte del ser humano. El cuerpo es parte del ser humano. Son componentes. Ahora viene un punto. Cada parte tiene característica única. El espíritu tiene la intuición, la capacidad de comunicarse con Dios. ¿Verdad? El alma posee emociones, sentimientos, fantasía, deseo, voluntad. Amén. El cuerpo es donde nosotros tenemos la capacidad de conectarnos o interactuar con este mundo físico exterior. Fíjense que cada componente tiene una función y característica única. ¿Me doy a entender? Pero es un ser humano. Es una persona. Ahora, la unidad numérica de Dios. Primero, cuando hablamos de la unidad de Dios, nos referimos al hecho de que numéricamente es un solo ser
esencia, ser. Y puesto que hay un solo ser divino, todos los otros seres existen por él. No fue de que hubo un cosmos, que vino una explosión, un gran Big Bang. Y aquí estamos. Y de él y para Mira qué chiste. De él y para él. San Pablo en 1 Corintios 8:6, ¿qué dice? Lea la Biblia, por favor. ¿Qué dice? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Párenme ahí. Para nosotros solo hay un ¿qué? Un Dios. ¿Qué más? El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. ¿Están entendiendo? Padre. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La segunda parte de este versículo aparentemente contradice el concepto que Dios es uno, numéricamente. Explicaremos este concepto después cuando toquemos el tema de la... ¿De la qué? Trinidad. Triunidad. Triunidad. Salomón se refiere a la unidad numérica de Dios en 1 Reyes 8:60, cuando pide en oración que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Por estar rodeados de naciones que adoraban a una gran variedad de dioses, entre los cuales se podía escoger al pueblo de Israel, se le hacía difícil en ocasiones aceptar la idea de que el ser divino era uno solo. Con frecuencia los profetas, bajo un gran riesgo personal, clamaban al pueblo,